Operación de un comparador. Un circuito comparador permite la entrada de voltajes analógicos y proporciona una salida digital que indica cuando una entrada es menor que o mayor que la segunda. La salida es una señal digital que permite permanecer a un nivel alto de voltaje cuando la entrada no inversora, positivo, es mayor que el voltaje de la entrada inversora, negativo, y cambia a un nivel de voltaje más bajo cuando el voltaje de la entrada no inversora se reduce por debajo del voltaje de la entrada inversora. Como podemos observar, se muestra una conexión típica con una entrada conectada a un voltaje de referencia y con la otra conectada al voltaje de la señal de entrada. Mientras que el voltaje de entrada es menor que el nivel de voltaje de referencia de 2 volts, la salida permanece a un nivel bajo de voltaje, cerca de menos 10 volts. Cuando la entrada alcanza un valor mayor a 2 volts, la salida de inmediato cambia a un nivel alto de voltaje, cerca de más 10 volts. Por tanto, la salida alta indica que la señal de entrada es mayor que más 2 volts. Ahora que estudiamos un poco cómo es la función de la operación de un comparador, vamos a proceder a hacer la simulación en un software para que veamos cómo será realizada la práctica. En la simulación podemos identificar algunos de los componentes que empleamos para hacer la práctica. Entre los materiales indispensables se necesitarán dos fuentes de voltajes de 5 volts y también necesitaremos una fuente que será regulable. Esta fuente la tomamos de la práctica que realizamos anteriormente. Ahora procederemos a hacer la práctica. Como podemos observar, ya tenemos nuestro circuito conectado. Ahora vamos a aumentar el voltaje en la fuente variable. Como vemos, tenemos el primer LED, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Ahora vamos a disminuir el voltaje para que comprobemos la función del circuito.